un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta nueva modalidad, este nuevo formato de nuestra fe en vivo, nos permite viajar por muchas partes del mundo. La semana anterior estuvimos en Madrid, no, mejor dicho, en el norte, en Asturias, en Oviedo, y hoy vamos a viajar a la ciudad que me vio nacer. Vamos a ir, lo que antes se llamaba el DF, que ahora es Ciudad de México, y tenemos a un joven sacerdote, el padre Andrés Esteban López. Padre, buenos días allá en Ciudad de México. Buenos días, Pe, gracias por la invitación, gracias por tu trabajo en favor de la evangelización y gracias a todos por escucharnos. Bueno, padre, pues antes de que entremos en algún tema que me gustaría mucho compartir con usted, yo le quería pedir que usted nos hablara un poco de usted. Tengo entendido que usted pertenece a una congregación religiosa Cruzados de Cristo Rey, ¿verdad? Así es. Que no la había yo, tengo que confesar mi ignorancia, no la había yo nunca escuchado. ¿Esta congregación a la cual usted pertenece es fundación de algún sacerdote mexicano? Sí, se fundó en 1971 aquí Ah, es en joven. México. Es joven, sí, somos poquitos. Y fue un grupo de fundadores, ocho personas que quisieron fundar la comunidad. Y tenemos como carisma la formación del espíritu social cristiano de los fieles laicos, para que Cristo reine Mm. en los corazones, en las familias, en las casas. Nuestra espiritualidad, pues tomamos la herencia de los mártires de Cristo Rey como nuestro fundamento, Ujú, nuestra inspiración. Y, ujú, y bueno, pues ujú. somos una comunidad pequeña. Me gustaría que nos ampliara, yo conozco de qué habla usted, pero para mucho de nuestro auditorio que quizá nunca ha oído de los mártires de Cristo Rey, que es una de las grandes glorias de la iglesia mexicana, que usted nos Eh, narrara brevemente estos mártires de Cristo Rey, ¿verdad? Sí, en 1917 pues tuvimos una constitución fruto de la Revolución Mexicana, en 1910, que con el gobierno revolucionario se empezó a aplicar de diferentes maneras, pero regulaba la vida religiosa de los fieles de una manera restrictiva. En 1925 el presidente Plutarco Elías Calles hizo una reglamentación de la ley eh, para regular también la religión y la ley Calles pues derivó en la suspensión del culto en México. En el 31 de julio de Ujú, 1926 se suspendió el culto en México y empezó ujú, una persecución cruenta en donde muchos ujú, sacerdotes extranjeros primero fueron expulsados del país y donde los sacerdotes ujú, pues mexicanos se les prohibió la predicación, se les prohibió la misa en público, se les prohibió la confesión, celebrar los sacramentos, a los fieles se les prohibió el unirse para expresar públicamente su fe, el llevar una imagen de la Virgen, la cruz. Todo esto ujú, estaba penado pues con multas altísimas, cárcel, incluso la muerte. Muchos murieron, ujú, fueron ejecutados, sacerdotes, laicos, por no querer renegar de su fe. Al contrario, murieron bajo el grito de Viva Cristo Rey. Y ujú, hubo una revuelta, en la revuelta cristera. Los mártires cristeros son aquellos que murieron por dar testimonio de la fe. ujú, Y ciertamente ujú, para nosotros ellos nos dan un patrimonio de amor a ujú, Cristo, a la Virgen de Guadalupe, en el cual nosotros no estamos sostenidos porque realmente la fe del pueblo mexicano se consolidó, se sostuvo, atravesó por esta prueba no hace mucho tiempo, hace menos de 100 años, estamos hablando de esto, ujú, y pues nuestra fe es la fe de ellos, ¿verdad? La fe de los mártires. Y en caso de nuestra ujú. comunidad, nosotros le llamamos cruzados justo no porque hacemos una referencia a las cruzadas, sino porque hacemos una referencia Claro. a la cruz. Estamos signados por la cruz. Ujú, Nuestra espiritualidad es ujú, querer seguir a Jesús por el camino de la cruz, asumiendo ujú, pues el amor que nos lleva a la renuncia a nosotros mismos y a dar la vida por Cristo y ujú, por su reino. Por su reino, desde luego, ujú, nuestra inspiración pues tiene que ver con ellos, no solo los mártires de aquí de México, sino la espiritualidad martirial en todo el mundo. De hecho, tenemos una alianza, hacemos nosotros votos
les llamamos alianzas, una cuarta alianza que se llama la del espíritu de martirio, en la que nos comprometemos a renunciar a nosotros mismos y a entregar la vida pues por el reino de Dios en el día a día, y a estar dispuestos pues a dar la vida también físicamente, si el Señor lo pidiera de esa manera en alguna circunstancia. Y es nuestra comunidad. Qué importante es pues que usted nos haya narrado esto, y ojalá muchos de nuestros espectadores, gente que está con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial, investiguen un poquito, vayan un poco porque hoy día todo este material está accesible por internet, y conocer lo que sucedió allá en pues en esta época en México, porque es un ejemplo, padre, es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Sobre todo el hecho de que tantos laicos, laicas, incluso tenemos un niño santo, que dieron su vida literalmente por no renegar de su fe, ¿verdad? Y creo que eso es un ejemplo que nos puede servir en este mundo, que tenemos un mundo tan secularizado, un mundo donde en cierta forma hay una persecución a todo lo que es religioso y concretamente hacia el cristianismo. Y tristemente, padre, pues hay muchos católicos que están siendo apóstatas de su fe, ¿no? Están cediendo a esas presiones en las universidades, en el trabajo, etcétera. Pero otra vez, volviendo a ese ejemplo de estos mártires mexicanos, qué hermoso testimonio. Si uno va a internet, padre, uno encuentra fotografías asombrosas. Hay una que tengo yo que me llama mucho la atención, que es un sacerdote revestido todavía con la casulla, que lo sacaron de la iglesia donde estaba celebrando la Santa Misa, y donde está con los brazos extendidos como Cristo Rey, y en el momento de que es acribillado a balazos por un pelotón de soldados, ¿no? Y qué imagen tan hermosa, revestido con la casulla, que ha sido sacado de la Eucaristía y está entregando su vida por Cristo. Qué imágenes más hermosas. Bueno, y tenemos en una parroquia, porque usted es párroco, en una parroquia que se llama la Sagrada Familia. Pero me decía usted afuera de cámaras que hay varias parroquias en México de la Sagrada Familia, pero hay una por ahí, por la colonia Roma, donde se encuentran los restos de un gran mártir mexicano, el Padre Pro, ¿verdad? Sí, el Padre Pro. Sí, queridísimo el Padre Pro, yo creo por todos los mexicanos. Cuando él murió, pues ahí cerca del edificio de la Lotería Nacional, fue aprisionado y se le inculpó de una manera injusta de un intento de homicidio de Álvaro Obregón. Y él fue víctima de un juicio sumario, un juicio por la noche con testigos falsos, y finalmente se le condenó a muerte. Incluso el presidente mandó llamar a los reporteros del periódico El Universal para que tomaran las fotos, y esas fotos donde él está con los brazos en cruz son las fotos que el mismo presidente mandó tomar para que fueran pues como una amenaza para todos los demás sacerdotes, ¿verdad? Y todos los demás laicos que estaban oponiéndose a esta legislación injusta del gobierno impía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que esas fotografías dieron la vuelta al mundo rapidísimo, llevaron a Roma, al Vaticano. Inmediatamente el mundo vio que en México estaban dando un testimonio heroico, y el efecto fue el contrario. Cuando fue fusilado el padre Miguel Agustín Pro, pues el presidente quería reprimir a la población, y era una manera de asustar, de poner temor. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó todo lo contrario. 20,000 personas salieron a las calles con el cuerpo del Padre Pro en andas, gritando viva los mártires de Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y hicieron una procesión, llegaron desde el edificio de la Lotería Nacional en Reforma, tú conoces por ahí, Pepe Alonso, todo Reforma, llegaron hasta el castillo de Chapultepec, donde tenía ahí su residencia el presidente. 20,000 personas a gritar viva Cristo Rey. Y eso fue lo que pasó. La fe de los mártires no apaga, el testimonio de los mártires no apaga la fe del pueblo, la enardece, ¿verdad? Y la llena del fuego del amor. La enardece. Que finalmente es el fuego. La enardece. Sí. Así es. Pero mire, yo he tenido oportunidad pues, de entrevistar a muchos sacerdotes, obispos, en fin, de diversas órdenes religiosas, pero nunca había oído, se lo confieso, hemos hecho ya más de 1,000 y pico entrevistas, es la primera vez que oigo de una congregación que parte de su carisma o parte de su compromiso con Cristo es ser mártires si es necesario. O sea que de antemano ustedes están diciéndole al Señor, Señor, si es necesario que yo dé mi vida físicamente
no solamente mi vida en el trabajo, sino mi vida físicamente, pues aquí estamos, dispone de nosotros, ¿no? Así Es es. un voto hermosísimo ese que han hecho, padre, y realmente los admiro y los felicito. Ay, Ujú. gracias, gracias, Pepe. Sí. No le estoy diciendo que llegue usted al cumplimiento de ese voto, Ah. pero, pero ya usted lo ha hecho, así que usted sabe que en cierta Sí, forma el Señor lo tiene muy presente en su computadora sí, y dijo, bueno, el padre Andrés me ha dicho esto, así que lo tendré en cuenta. Y ahora volviendo un poquito a la situación de que estamos viviendo, porque pues es un tema sí, que no podemos eludir, es una realidad que estamos claro, viviendo tanto en sí. México como en el resto del mundo. ¿Cómo ha operado la iglesia en estos tiempos de pandemia, la iglesia mexicana? ¿Han podido mantener las iglesias abiertas o han tenido, como aquí en Estados Unidos, que por un tiempo no permitirse el culto público? ¿Cómo ha sido la situación en México para Sí. la iglesia durante este tiempo? Yo creo que ha sido diversa dependiendo de las diócesis, los estados y los municipios, las alcaldías. La relación que se ha establecido entre la diócesis y cada una de estas instancias ha permitido diversos esquemas de pastoral. En general, pues ha habido medidas en conjunto y luego una serie de recomendaciones del episcopado mexicano que fueron evolucionando conforme a las fases, la fase 1 de la pandemia, la fase 2 y la fase 3. Y después estas recomendaciones del episcopado mexicano fueron aplicadas con decretos particulares de los obispos diocesanos. Entonces, en algunas diócesis se cerraron absolutamente las iglesias y no hubo posibilidad de los fieles de acercarse a los templos, a hacer oración, sino que pues se migró 100% a la pastoral por los medios de comunicación. En otras diócesis, eh, no, se siguió por ejemplo, en mi arquidiócesis, el cardenal nos pidió que suspendiéramos la participación de los fieles en la misa, pero que no cerráramos los templos, que permitiéramos que los templos estuvieran abiertos, a lo mejor durante un menor tiempo, para que los fieles pudieran ir a hacer oración y que pudieran encontrarse con sus sacerdotes si así lo necesitaban para el sacramento de la reconciliación. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en mi parroquia, lo que hemos hecho todavía hasta el día de hoy es en las tardes, sobre todo en las tardes, a las 5 de la tarde, se expone el Santísimo Sacramento para adoración y lo tenemos expuesto hasta las 7 de la noche. Y en el atrio, pues damos una mampara y ahí estamos confesando. Entonces, mientras la gente puede venir a adorar un poquito a nuestro Señor Jesucristo, pueden también confesarse, desde luego con unas medidas pues que hemos aplicado estrictas de sana distancia, mascarilla obligatoria, limpieza del calzado con las aguas con agua con cloro, gel antibacterial a la entrada, medimos la temperatura y todo esto que estamos usando para cuidar a los fieles. Cerramos el templo y transmitimos la misa a las 7 de la noche por Facebook Live. Y así hemos tenido muchas, o sea, hemos tenido un esquema mixto, ¿no? Un poco de tiempo abierto el templo para poder que la gente venga y otro tipo de pastoral, sí, por los medios de comunicación, el Rosario de Esperanza, catequesis, etcétera. Más o menos lo que hemos hecho. Sí, ya. No, es muy interesante, padre, porque pues creo que todos, no solamente digamos a nivel religioso, sino a nivel laboral también, creo que todo el mundo hemos tenido que reinventarnos, adaptarnos a esta nueva realidad. Y ya ve ahora cuánta gente está trabajando en casa. Incluso hay empresas que han descubierto que casi les que es mejor que los empleados estén en casa porque es mejor, es menor el costo de traslado, etcétera. O sea, hemos tenido que encontrar nuevas vías para seguir adelante con nuestras vidas, ¿no? Y Sí, volviendo al ámbito religioso, pues sí, hemos tenido que, usted dijo una palabra interesante, hemos tenido que crear o pensar en nuevos esquemas pastorales sí, que no concuerdan con nuestros esquemas que teníamos en febrero o principios de sí. marzo, ¿verdad? O sea, ha sido, la iglesia ha tenido que, no el mensaje, pero la iglesia ha tenido que adaptarse a la situación actual para seguir cumpliendo con su misión, ¿verdad, Padre Andrés? Así es, Pepe. Yo creo que aquí hemos tenido pues dos prioridades. Una, atender un pueblo que está sufriendo por el aislamiento
está sufriendo Mm, por la pobreza, por el desempleo. Muchos han perdido su trabajo. Yo creo que también allá en Estados Unidos, cierto. lamentablemente, hay Muchísimos millones, padre. muchísimo. Ujú, Están viviendo mucha carencia, soledad, depresión, ujú, pero al mismo tiempo no tienen los consuelos habituales, especialmente nuestro pueblo de Dios católico, de los ujú, sacramentos, de reunirnos para orar, adorar a nuestro Señor juntos. Entonces, ujú, el pueblo está herido y hay que estar con él y hay que buscar la manera de estar con él. Pero por otro lado tenemos ujú, un segundo grupo de personas que son prioritarios, que son los enfermos, especialmente los enfermos ujú, graves, sus familias ujú, y los que están despidiéndose ya de sus seres queridos que han muerto, las familias de los fieles difuntos. Entonces tenemos este ujú, segundo grupo que son los enfermos de todas las enfermedades, pero particularmente ahorita nuestros hospitales están llenos de COVID o de COVID, están llenos de enfermos de coronavirus. Entonces, nosotros ujú, como iglesia, también como sacerdotes, como fieles laicos, pastores, no podemos abandonar a nuestros enfermos. Tenemos que estar con ujú, ellos, aunque nos cueste trabajo, sea peligroso, sea riesgoso. Cristo nos dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Cuando viene un ovejas. lobo, Ujú, los asalariados huyen. ¿Verdad? Y nosotros no somos asalariados. Somos fieles, bautizados cristianos que estamos configurados con Cristo y los sacerdotes ujú, unidos a su oficio de ser pastor, no de ser asalariado. ujú, Entonces, esto fue un reto, cómo poder atender a los ujú, enfermos de coronavirus frente a una ujú. enfermedad altamente contagiosa y Sí. definitivamente peligrosa, peligrosa Ujú, para todos. Y con ujú, unas autoridades también que regulan la manera en la que nosotros podemos acercarnos a ellos, ¿verdad? Entonces tuvimos que, ujú, como dices, ser creativos. El Papa Francisco, cuánto nos ha hablado de la creatividad, ¿no? Tuvimos que ser ujú, creativos para estar cerca del enfermo de COVID, especialmente del que está grave en terapia intensiva. Y gracias a Dios lo logramos. ujú, Y en la Arquidiócesis de México integramos la capellanía COVID con la bendición, la guía del señor cardenal Carlos Aguirretes y de sus obispos auxiliares que fueron muy entusiastas para animarnos a los sacerdotes jóvenes que tuvimos la ujú, iniciativa, la inquietud de ser voluntarios para ir a llevar los auxilios espirituales a los enfermos de coronavirus, pues ellos desde un principio ujú, nos dieron la autorización, las licencias para que lo hiciéramos, sobre todo su bendición una aprobación y un ánimo muy fuerte, justamente citando este aspecto de nuestra misión sacerdotal, ¿verdad? El sacerdote se une a Cristo ujú. en el altar porque ofrece el sacrificio de Jesús, pues también en la vida hay que unirnos a Cristo ofreciendo el sacrificio de nuestra propia vida. Yo les digo a mis hermanos Ujú, sacerdotes, miren, el día que me ordené sacerdote yo me postré ujú, ahí al pie del altar y la iglesia invocó a los santos para que oraran por mí, los santos, para que yo ujú, pudiera realmente vivir la misión que Jesús me estaba pidiendo en ese momento y que me iba a dar por el don del Espíritu Santo. Y yo me postré como un signo de que yo moría para mí, ujú, moría para el mundo. Dice, ahora que estamos en estos tiempos, son tiempos en los que hacemos concreción, concretamos de una forma muy sensible en nuestra propia carne ujú, esta ofrenda, ¿verdad? A Jesús de nuestro sacerdocio. Entonces, pues es una manera de ujú. estar ahí en la capellanía COVID. Tengo muchas anécdotas de cómo lo hemos vivido, cuántos enfermos hemos visto en casas, hospitales. Experiencias muy hermosas, de estar con Cristo que sufre, ¿verdad? Y también, pues, mi propia enfermedad. Yo me contagié, Pepe, me contagié en esta capellanía. Padre, cuéntenos de ese contagio. ¿Cómo fue ese contagio y cómo ha vivido usted esta situación? Porque es la primera vez que tengo a alguien que me va a contar de su propio Ah, contagio. sí, Pepe, bueno, pues eh, yo estuve sirviendo en varios hospitales,
también visitando enfermos Ujú. en sus casas junto con los otros copillanos COVID. No sé exactamente dónde me contagié, ni Mm, tampoco sé el momento particular de cuándo, porque tuve contacto con muchos enfermos de COVID. Entonces, pensamos a mm, la fecha que tal vez hemos podido visitar más o menos unos 1.500 enfermos de COVID, nosotros Dios. aquí en la capellanía. Entonces, pudo haber sido en cualquier momento. Lo que sí es que el Hospital General de México, donde trabajamos de modo habitual, con unas autoridades maravillosas, realmente católicos, laicos, con una apertura Mm, grandísima, que saben y entienden la importancia del auxilio espiritual tanto para el personal de salud como para los enfermos. Ellos ujú, han sido, pues nos han cuidado mucho, han estado al pendiente de nosotros, sacerdotes también, y nos pusieron un protocolo de pruebas regulares. Y en una de estas pruebas, que se realizó el 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora, ujú, yo salí positivo. ujú, No tenía mm, síntomas en ese momento, pero inmediatamente que me comunicaron que estaba positivo, yo me aislé aquí en mi parroquia, en mi cuarto, empecé a tomar algún tratamiento preventivo, pero a los 4 o 5 días ya ujú, empecé con la sintomatología. ¿Qué te puedo contar? Mi primera respuesta a mi prueba positiva, pues fue un poco de tristeza, sí, pero al mismo tiempo fue gratitud a ujú, Dios. Yo, en mi puerta, llegaron mis hermanos de aquí de la comunidad, sacerdotes, seminaristas. Yo les había mandado un mensaje diciéndoles que estaba positivo, que me tenían que aislar. Entonces llegaron a la puerta, el padre Roberto Funes me dio la absolución de la puerta a donde yo estaba en mi cuarto, que estaban los seminaristas, y yo les dije, miren hermanos, le doy gracias a Dios por el don de la salud y le doy gracias a Dios también ujú, por el don de la enfermedad. Ahora me ujú, permite vivir esta enfermedad, él sabrá por qué. Ya no voy a poder ir a los hospitales como lo estamos haciendo, servir a los enfermos, pero ahora me toca vivir la enfermedad con el pueblo que está sufriendo tanto a causa de esta enfermedad. Yo también la voy a sufrir en solidaridad con todos y con los mismos pues temores de todos, con los mismos sentimientos de todos, en el mismo aislamiento de todos. Y así viví ujú. mi enfermedad. Empecé con la sintomatología como a los 4 o 5 días, una fatiga muy fuerte, un cansancio Mm. terrible. No sé si les han contado algún enfermo de coronavirus sobre este cansancio. No, no he tenido yo contacto hasta este primer Sí. momento con alguien que ha pasado la Ay, enfermedad, pero he leído que varía mucho de un paciente a otro, ¿no? sí, En algunos parece que hay una tos muy seca, que hay, en otros tienen pues la falta de sí, oxígeno en los pulmones, la pérdida del olfato. sí, Creo que varía mucho de un paciente a otro. Pero cuéntenos de los síntomas de usted, porque mucha gente quizás sí, que todavía es asintomática debe de estar pendiente de sí, los síntomas, padre. Usted nos ha dicho que sí, sintió primero un gran cansancio. Qué más le pasó sí. en esa enfermedad, padre? Ese cansancio realmente una debilidad totalmente fuera de lo normal. Es decir, para que me entiendan, Mm, yo me despertaba porque me traían un desayuno aquí a la puerta, apenas agarraba el desayuno, lo llevaba a mi escritorio, desayunaba, entre dormido y despierto, me volvía a dormir hasta el Ángelus, lo rezaba entre dormido y despierto, hasta la comida 2 de la tarde, comía y hasta las 2:30 de la tarde ya empezaba a tener fuerzas y rezaba mis laudes, mi oración, toda mi oración la empezaba a hacer ya en la tarde. Y así tenía un poco de energía en la tarde hasta el rosario de las 10 de la noche, después dormía otra vez hasta al otro día 9 de la mañana, es decir, que estaba dormido de 24 horas, a veces 16 horas, a veces 14, a veces 12 horas del día. Yo duermo, no, nunca me había pasado esto. Y una debilidad que me costaba trabajo caminar, moverme, todo me costaba, era una pesadez muy fuerte. Después de esto, que me duró más o menos 15 días, eh, empecé sí con la tos, una tos muy, muy característica, episodios de tos. No es la tos normal de un resfriado, sino que mm, son episodios. Uno empieza a toser y no puede dejar de toser. Es una tos muy compulsiva, muy violenta, mm, en la que empiezas a experimentar pues una desesperación porque no puedes dejar de toser y no puedes jalar aire, mm, ¿no?
A lo mejor han visto algunos Mm, videos de personas que tienen estos episodios de tos de COVID. Es muy fuerte, ¿no? Y después de eso sí que tuve dolor en el pecho, tuve dificultad para respirar, empecé a tener las sibilancias, me chiflaba el pecho, como decimos, ¿no? Y entonces ya me ujú, empecé a ujú, preocupar más, incluso pensé a lo mejor en hospitalizarme, pero ujú, los médicos me pidieron dos cosas, todo el tiempo me estuvieron monitoreando, ¿no? Desde mi casa me mandaron medicamentos, etcétera, pero una cosa que me pedían era la métrica de mi saturación de oxígeno. Y como la saturación de ujú, oxígeno siempre la tuve alta, nunca bajé, nunca tuve la hipoxia, entonces ellos me decían, mira, espera, mientras tu oxígeno no baje, no es necesaria hospitalización. De todos modos tuve ujú, que salir, salí dos veces del aislamiento, las dos al hospital, obviamente totalmente protegido para no contagiar a nadie. Una de ellas fue para ujú, hacerme una tomografía de tórax, porque por lo mismo de mi dificultad para respirar, pues necesitaban tener la imagen para ver si no había un daño estructural allá en mis pulmones, la neumonía que está generando el virus. Y la otra fue pues a repetirme la prueba. La última vez que salí me repetí la prueba y finalmente eh, pues el tratamiento que recibí al final que me ayudó a volver a respirar bien pues fueron nebulizaciones aquí, inhaloterapia con un nebulizador, ujú, pusieron broncodilatadores, corticosteroides y con eso empecé a respirar bien. De hecho, salí negativo ya ujú. en la última prueba. El 25 de junio fue el día que yo salí ya negativo de la prueba. Estuve 33 días enfermos. Yo siempre les digo a Wow. que me preguntan, algunos médicos amigos me dicen, son muchos días, yo nunca había oído hablar de tantos días positivo de COVID. Y le digo, bueno, yo estuve 33 días enfermo. Para mí significa mucho esos 33 días porque desde que tengo 20 años, yo me consagré a la Santísima Virgen María. Padre, lo voy a interrumpir un momento Sí, aquí. Tenemos que ir a un breve corte, pero me interesa mucho esto que usted nos está compartiendo porque es parte de lo que muchas personas estamos aprendiendo, cómo responder a lo que le hemos ofrecido al Señor. Así que, Padre, usted y yo nos quedamos acá, nuestro auditorio, yo les digo, no cambien de canal, quédese con nosotros. El Padre Andrés y yo volvemos en un minuto. Bueno, padre Andrés, usted sabe que la televisión es inexorable y cuando tenemos que ir a un corte, hay que ir a un corte. Lo interrumpí cuando usted nos estaba hablando de esa su consagración, padre. Continúes sí, hablando porque es muy importante. Usted se ha consagrado como presbítero, como sacerdote, pero todos somos consagrados por nuestro bautismo. Pero así háblenos de es. su consagración. Sí, y cuando yo tenía 20 años conocí esta espiritualidad monfortiana, la consagración a Jesucristo, nuestro Señor, que consiste en una renovación justo de nuestro compromiso bautismal, nuestra consagración bautismal, Bautismo. pero al amparo de la Virgen, ¿verdad? A través de ella, Ujú, pertenecerle totalmente a Cristo y dedicarnos totalmente a Cristo y a su reino a través de María, porque ella es la que le ha pertenecido ujú, totalmente a Jesús, con pues ujú. un voto de esclavitud, con un voto de servicio a Dios, a su reino. Y bueno, pues esta consagración ha sido muy importante para mi vida. Tener siempre la presencia de María, el tratar de hacerlo todo con ella, por ella, en ella. De hecho, pues también esta capellanía COVID que hicimos desde un principio, eh, la, la encomendamos a la Santísima Virgen María y vemos en ella Ujú, su compañía, su presencia. Y yo como sacerdote, pues he vivido esa espiritualidad, la he compartido con otros. He dado también muchas catequesis sobre el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y es ujú. curioso esto, que la preparación que uno debe de hacer para realizar la consagración normalmente dura 33 días. Y entonces cuando yo salí y vi que llevaba 33 días enfermo porque llevé mi gráfica y yo en mi gráfica iba poniendo día 1 mis síntomas y
Las y luego rayitas como los finalmente, prisioneros. sí. Y ya cuando llegué, exactamente, Pepe, cuando llegué al día 25 de junio, que me dijeron, me habló en el hospital, me dijeron, padre, ya estás negativo. Entonces vi el día 33. Y entonces yo me quedé, Bu- la verdad, sorprendido, porque dije aquí, Bueno, hay otro 33 que menos mal que no se aplicó a usted, que sí, fueron los treinta sí, y tres años de la vida de nuestro Señor antes así de es, que partiera a la casa del Padre después de terminar su misión aquí en la tierra, ¿verdad? así es, sí, sí, No, también pero qué interesante. Y ahora que habla usted de consagración, padre, yo me imagino que esta orden a la que usted pertenece y el hecho de ser una orden que tiene su base en México, le deben tener en una forma muy especial a Nuestra Señora de Guadalupe, que así como es, yo insisto mucho, nosotros no es que hablamos mucho de la Virgen de Guadalupe por ser mexicanos. Claro, la queremos muchísimo porque Dios nos concedió el privilegio de que se mantenga ahí ese milagro que es la tilma, no todavía con su bendita imagen, sino que es la emperatriz de América. O sea que esta sí. consagración, me supongo que María de Guadalupe o la vocación a Guadalupe ha tenido muchísimo que ver, ¿no es así, padre Andrés? Sí, definitivamente, pues en mi pueblo mexicano no se entiende sin Guadalupe, eso es un hecho, pero tampoco el fiel Mm, cristiano no se entiende sin María, ¿verdad? María sí, nos ha, claro, claro. María nos ha dado a Jesús, y Jesús es nuestro Salvador y Redentor, pero Mm, el Padre ha querido que su Hijo nos llegue a nosotros por medio de María, y es lo que quiso para el pueblo mm, mexicano, que llegara el reino mm, de Cristo a nosotros a través de Santa María de Guadalupe. De modo particular, como sí, menciona Pepe, mi comunidad tiene a la Virgen de Guadalupe en el centro, tenemos una espiritualidad mariana muy fuerte, estamos dedicados a ella, a la Santísima Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, como le llamó el Papa San Juan correcto, Pablo II. Ella nos guía a nuestro correcto. camino como sociedad vida apostólica para ser verdaderos apóstoles, llevar el reino de Cristo a los hombres y su mensaje de salvación, la gracia de los sacramentos de la vida también, que nos da divina pues a Ujú, todos. Y claro, ujú, aquí hemos sentido siempre el amparo de Santa María de Guadalupe. Yo mismo cuando me curé, ujú, nada más dejé pasar unas semanas porque no me sentía bien. Ya estaba negativo, pero todavía estuve 15 días ujú. convaleciente después. De hecho, todavía Claro, ahorita claro. estoy en tratamiento, pero inmediatamente que ya recuperé fuerzas, yo dije, pues me voy al Tepeyac. Y me fui caminando de aquí, de mi parroquia, me fui caminando hasta la banda, fueron 14 kilómetros, y ya más llegué y le dije, madre, gracias por todo, porque siempre has estado ahí, y pues vamos a seguir orando por el pueblo que está sufriendo. Y ya me regresé, me acompañaron dos hermanos que van a ser ordenados diáconos, Bernardo y Pablo. Allá ellos también Ujú, iban a encomendarse para su ordenación diaconal como diáconos ordenación. transitorios. Ujú, Y bueno, pues sí, esos 33 días, como te digo, para mí fue un mensaje de la Virgen que me dijo, mira, tú te has consagrado, tú te has preparado, pero todavía te falta más para que seas totalmente mío. Ese ujú, es el ideal, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad ujú. es parte de tu camino para que seas totalmente de Cristo, ¿verdad? Son purificaciones, siempre responderle al Cierto. Señor desde la fe, desde la caridad, Ujú, desde el amor, la paciencia, todo eso acrecienta nuestra unión con Jesús y esa unión que queremos tener total con Él, con su sagrado corazón, tener un solo corazón, ujú. una sola alma con Él, que Él reine plenamente en nosotros, que su caridad santísima nos inunde. Ese es el fin de la consagración a María. Pues fue como una manera, Correcto. la Virgen, ahí vas, pero todavía te falta, ¿verdad? Claro, Entonces creo claro, que sí, claro. fue un mensaje muy lindo. Ujú. Bueno, padre, además es que hay esa famosa frase de San Pablo que en estos momentos tiene tanta aplicación, ¿no? Cuando dice que en todas las cosas interviene Dios para el bien. O sea que Sí, estos 33 días de su enfermedad o de su tiempo, pues que confinado, llamémoslo así, es para bien. Usted está sacando bien de esta situación, no lo ha visto como algo perdido, como un tiempo completamente que no usted nada. Y qué bueno que tiene usted esa visión de que esto tiene que ser para seguir adelante sirviendo al reino de Dios. Además, sí, padre, lo que usted mencionaba, el papel de María, recordemos casi fue lo último que el Señor se despojó en esta vida. Él murió prácticamente sin nada, incluso en el último momento nos entregó a María. Aquí tienes a tu madre. Y como usted lo ha dicho, es inconcebible que alguien se pueda llamar cristiano, ¿verdad?
y no tenga a María como madre. A mí me cuestionan mucho nuestros hermanos evangélicos, los cuales oro por ellos, ¿verdad? Que los pobres son huérfanos. Y yo no sé qué hacen con ese pasaje de la Biblia cuando el Señor le dice a Juan, Juan, aquí tienes a tu madre. Y no fue una entrega exclusivamente al discípulo amado, sino fue una entrega a la humanidad. Aquí está tu madre. Sí, Pepe, sí, la verdad, a mí me da tristeza, como mencionas, porque el tesoro más grande que tenemos es Jesús, nuestro Señor Salvador. El Padre Claro, nos dio, claro, nos dio a su Hijo, nos lo claro. dio y lo amamos, lo honramos, le damos gloria, lo alabamos, lo adoramos. Él es todo para nosotros. Pero justo porque Él Ujú, es todo para nosotros, María es única porque ella es quien nos lo ha dado. Sin ella no lo habríamos ujú, recibido en la carne. Entonces el sentimiento más simple de gratitud para con María es, ujú, tú nos has dado a Jesús, te estaré eternamente agradecido. Jesús es siempre, ayer, hoy y siempre, el fruto bendito del vientre de María. ¿Cómo no la voy a amar? Aquella que me ha dado lo ujú, que a mi vida me da sentido, lo que a mi vida me da plenitud, de quien me abre las puertas del cielo, ella me lo dio, es madre de él ujú, y ha sido, como dices también, hecha madre de nosotros con esa maternidad espiritual tan hermosa. Yo mismo, Pepe, aquí ujú, en mi confinamiento, mi enfermedad, tuve un consuelo muy bonito que fue el Rosario de Esperanza. Fue un rosario que empecé a transmitir ujú, en mi página de Facebook, en la página Padre Andrés Esteban López Ruiz, a las 10 de la noche todos los días, inspirados en los niños de Fátima, especialmente en ujú. Jacinta y Francisco, Jacinta. que, Ujú, que murieron pues a causa de la pandemia de la gripe española y ujú, particularmente pensé en Jacinta cómo murió en el hospital sola después de que la Virgen le había ujú. dicho esto, la visitó y le dijo, te va a mover a un hospital en Lisboa y vas a morir sola, no vas a volver a ver a tu Sola. prima Lucía ni a tu hermano Francisco. Y ella se entristeció mucho, pero su consuelo fue que la Virgen pues le iba a acompañar en su momento de muerte. Entonces, cuando nosotros constituimos la capellanía COVID, al principio no podíamos entrar a los hospitales porque las autoridades no se convencían de que era necesario que estuviéramos. Y entonces Ujú, nos costó mucho trabajo realmente que nos dieran el permiso. Pero en ese momento creamos el Rosario de Esperanza para que a través del Rosario adoptáramos espiritualmente un agonizante, un moribundo, un enfermo de COVID, mm, un médico, una enfermera. Y entonces la idea fue muy simple. A nosotros no nos están dejando entrar, pero a la Virgen María nadie le puede cerrar las puertas. Ella puede entrar y salir a todas las terapias intensivas del mundo y va a acompañar, realmente sí. va a acompañar a nuestros hermanos, pero nosotros tenemos que orar porque eso es lo que ella nos pidió ahí en Fátima, orar el Ujú, rosario para remediar los males espirituales, temporales más graves del mundo, mm, como la gran guerra, etcétera. Entonces el Rosario de Esperanza mm, desde entonces lo transmitimos desde abril, 4 de abril fue el día de la inspiración, el 7 de abril fue el primer día del Rosario de Esperanza a las 10 de la noche en mi página de Facebook y ujú, empezó a crecer. Primero teníamos 200 personas que rezaban en vivo, luego 500, luego 1000, 1500, 2000 y ahora tenemos 2500 todos los días que rezan en vivo el Rosario de Esperanza. Y cuando yo me enfermé, pues nunca pensé, cuando yo hice los Esperanza, nunca pensé que después todos ellos iban a rezar por mí, pero sí, durante el tiempo ujú. de mi enfermedad hubo un momento en que yo les compartí a la gente, les dije, saben, estoy enfermo, ellos me decían, padre, se te oye muy mal, y eran todos los días mensajes, se te oye mal, se te ve mal, se ves muy cansado, tu voz no es la misma, se ve que no puedes respirar. Entonces ya les dije, les compartí, estoy enfermo de COVID, pero nunca dejé de transmitir el rosario. A veces me costó mucho trabajo, realmente me sentía muy débil y casi que me quedaba medio dormido en el rosario, pero nunca lo dejé de transmitir. Pero fue una manera en la que hemos sentido siempre esa compañía de la Virgen. También no se diga la carta del Papa Francisco, que nos mandó una carta a los capellanes COVID, aquí en Arquidiócesis de México, firmada el 13 de mayo. Nosotros habíamos empezado todo inspirados pues en los niños de Fátima, así desde luego, el Rosario de Esperanza, y después el Papa Francisco el 13 de mayo nos escribió una carta diciéndonos pues que siguiéramos con nuestro trabajo, que no desistiéramos, que teníamos que estar con los que sufrían, que ahí estábamos siendo el rostro de la iglesia más misericordiosa, como Mm, él ha sido su mensaje, ¿verdad? mm, Entonces sí, siempre de la mano así de es. María, y mis hermanos siguen, el padre Adrián, el padre Roberto siguen la capellanía,
yo ahorita no puedo, no me han dado permiso, me han dicho, el inmunólogo que me está tratando me pidió mínimo 1 mes y 2 meses probablemente para Ujú, valorar mi estado de salud ujú, antes de exponerme a ujú. cualquier enfermedad contagiosa. Claro, claro, Pero sigo claro, orando, padre. sigo Hay orando. dos puntos que quisiera que en lo que Sí, nos queda de programa ahondáramos un poco. Uno, la cuestión del Rosario de Esperanza, pero quiero volver un momento a esta. Me llama mucho la atención esto que llama usted esta pastoral del COVID. El tiempo que usted tiene, que tuvo de poder estar en contacto con los enfermos, ¿cuál es su impresión, padre, de ustedes que han podido estar directamente atendiendo a estas personas que están pues víctimas de esta pandemia? ¿Cuál es su punto pastoral? ¿Qué es lo que han vivido en esa sí, visita al enfermo, cumpliendo lo que dice Mateo 25, ¿verdad? Estuve enfermo y me sí, fuiste a ver. ¿Qué sí. experiencias nos narraría usted de su contacto con los que sufren, padre? Qué bueno que me preguntas esto, Pepe, porque es algo que me gusta compartir. Fíjense que cuando yo llegué por primera vez al hospital, la primera vez que entré, me encontré con un lugar desolado. Y yo creo que ahorita los Mm, hospitales están en total desolación. Hay tristeza, mm, hay soledad, hay desánimo, hay desesperanza. El personal mm, sanitario tiene miedo, no miedo, tiene terror de contagiarse. Muchos están pues mm, yendo, pero con un gran estrés. Los enfermos se sienten solos, tienen miedo de morirse. Y yo mismo, Pepe, la primera vez que estaba ya después de haber recibido la capacitación sobre el uso del equipo de protección personal, yo mismo, mm, con todo y mi consagración, mi sacerdocio, etcétera, cuando pasé al cuarto, el que me vestí para ponerme el equipo de protección personal, me empezaron a temblar las manos, me temblaban las manos mm, del miedo, de que yo dije, me puedo claro, contagiar y me puedo es morir. humano. Ujú, Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? ujú, Porque en cuanto yo entré a la primera terapia intensiva, los médicos, las enfermeras, todos se me quedaron viendo. Hubo un silencio total. Fue la primera vez que entré. Yo venía nervioso, venía con miedo, venía con adrenalina. mm, Todos se hizo un silencio total en la terapia intensiva y yo les empecé a predicar. Empecé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, soy sacerdote. mm, Vengo a decirles que no están solos. Cristo está con el enfermo y Él ama que ustedes estén aquí. Los quiere abrazar, los quiere bendecir. Hoy les da el don del perdón. Yo les voy a dar la absolución. Mi obispo me ha dicho darle la absolución a todos los médicos y enfermeras. Les voy a dar la absolución a mm, todos. Pídanle perdón de sus pecados. Yo vi cómo empezaban a llorar los médicos, las enfermeras. Y entonces les di la absolución, se abrazaron, me abrazaron a mí también, y luego pasé con los mm, médicos, con los enfermos, y luego la hospitalización, uno por uno, iba viendo a los enfermos, apenas me veían, les decía quién era, no me reconocían porque yo iba con un traje como cualquier otro médico, claro. y varios empezaban a llorar, le daban gracias a Dios, empezaban a alabar a Dios. Entonces, para mí fue muy evidente lo que era el hospital cuando yo llegué y lo que era después de la presencia de Jesús en el ministro ordenado y en la iglesia, en esos lugares. Ujú, Mi mente, mi ujú, corazón se llenó de la palabra que dice y la expresión que usamos, Jesús hace nuevas todas las cosas. Yo llegué a un lugar de mm, muerte, de desolación, de tristeza, de mucha muerte, Pepe, porque en las terapias ujú, intensivas, 9 de cada 10 que están intubados, lamentablemente fallecen. Y no solo ahí, sino que también en la ujú, hospitalización, yo entraba a un cuarto donde había 2, 3 enfermos y uno se acababa de morir, una defunción, y luego otro. Casi eran más o menos 80 enfermos que veía cada vez que visitaba. Es un lugar de mucha muerte, tristeza, desolación, desánimo, pero la presencia de Cristo en el sacerdote, en los sacramentos, mm, en la iglesia que ora y que abraza a los enfermos con su caridad, transformaba ese lugar de mm, tinieblas, de oscuridad, en luz, verdaderamente cambiaba, entraba la paz, entraba la bendición, los enfermos se quedaban consolados, los médicos se quedan llenos de fortaleza, pedíamos al Espíritu Santo que fortaleciera a las enfermeras que estaban cansadas, agobiadas, porque es muy desgastante el trabajo ujú. que lleva. Entonces, ¿qué te puedo decir Sí. como resumen, Pepe, de mi experiencia en los hospitales?
Fue impresionante ver cómo Jesús lo transforma todo. Es una diferencia grandísima. Cuando la iglesia ora, cuando se dan los sacramentos, es pasar de la noche al día de verdad. Y para los enfermos, pues que recibieron los sacramentos y después murieron, para ellos principalmente, pues es un don grandísimo, ¿verdad? Porque se van con la certeza objetiva de que recibieron lo que Cristo instituyó para poder entrar al paraíso, ¿verdad? Y purificarse en su momento final. Ellos pueden tener la certeza, como tuvo el buen ladrón, ¿verdad? Que Jesús les dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso. Los que reciben los sacramentos y se arrepienten de sus pecados y tienen el corazón abierto a la gracia de Dios, pueden tener la misma certeza que el buen ladrón. Ahí está Cristo diciéndoles a través de la iglesia, los sacramentos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es un consuelo también muy grande para las familias, Pepe. Esto le iba a preguntar el otro lado de la moneda, ¿no? Porque sabemos que los enfermos que están confinados en un hospital no pueden tener absolutamente a nadie, ningún familiar con ellos, precisamente por el peligro del tremendo contagio. Pero ustedes también atienden, en esta pastoral del COVID también atienden a las familias que seguramente están igual, con miedo, con un gran temor de que qué va a pasar con la persona que tengo en el hospital. ¿También ustedes atienden a ese otro lado del rebaño, padre? Sí, un poquito menos, pero sí. Hemos atendido a las familias ahí mismo en el hospital, a los familiares que están esperando pues los reportes de los informes médicos. Hemos hecho oración también con ellos, platicado un poco con ellos. Y también por las redes sociales, por medio de las redes sociales nos han contactado muchas familias completas enfermos de coronavirus. 5, 6, 7, 8 personas de una familia, todos enfermos de coronavirus. Y pues platicando un poco, a lo mejor por teléfono, por WhatsApp, videollamada, y sobre todo con el Rosario de Esperanza, porque muchos de estos enfermos que ahora han rezado el Rosario de Esperanza. Y eso es algo muy bonito. Ahora tenemos familias completas. Tengo una familia completa de Nueva York, por cierto, de New York, que se contagió del COVID. Alguien les dijo, miren, recen el Rosario de Esperanza, con el Padre está rezando por los enfermos. Lo rezaron y ahora toda la familia sigue rezando por los nuevos enfermos. Y así tenemos muchas familias que enfermaron y que siguen rezando, o familias en donde la señora, la esposa, rezaba el rosario diario, pero el esposo no le gustaba rezar el rosario, siempre veía a la esposa así como, bueno, pues son cosas tuyas, pero se enfermaron de COVID y ahora el señor, el esposo también reza el rosario diario por los enfermos. Entonces creo que como hemos podido, hasta donde nos han dado nuestras fuerzas, nuestro tiempo, pues sí hemos tratado de servir a nuestros hermanos. Claro. Padre, ya ahora en los pocos minutos que me quedan, me gustaría que habláramos del Rosario de la Esperanza, porque le tengo que confesar que cuando me mandaron información de usted, pues descubrí esta iniciativa del Rosario de Esperanza y se lo comunico, lo estoy promoviendo muchísimo a través de mi propia página de Facebook, porque creo que es muy interesante. Pero me parece realmente una obra inspirada, una idea inspirada por el Espíritu Santo, porque este rosario, usted no lo va a describir, pero brevemente creo que está enfocado en orar por los enfermos, orar por los médicos, orar por los que están partiendo, orar por los que ya partieron, o sea, y que lo podemos hacer no solamente los mexicanos por los mexicanos, sino en general orar por todos los enfermos y familias y consecuentes de este virus por todo el mundo. Así es, cuéntenos del Rosario de Esperanza, Padre Andrés. Así es, Pepe, pues por un lado es un rosario y con el valor que tiene el rosario, que nos ayuda a entrar, sumergirnos en los misterios de la vida de Cristo para contemplar la obra de su amor en favor de nosotros a través de María, y nos ayuda a pedir y a suplicar la intercesión de María por nosotros mismos, por nuestra conversión, por la salvación y por los demás. Entonces, lo vivimos como una obra de misericordia, en donde oramos por vivos y difuntos, y especialmente por los más necesitados ahorita de una intercesión, que pensamos son los que están, los enfermos graves, los que están a lo mejor a punto de pasar de este mundo hacia la presencia de Dios. ¿Y por qué son los más necesitados, los agonizantes, los moribundos? Porque de esos momentos finales de su vida va a depender su eternidad. Si nosotros nos unimos a Dios en vida, en la caridad, en la fe, en el arrepentimiento de nuestros pecados,
al morir y estar unidos a Dios, vamos a estar unidos para Dios por siempre. Pero si rechazamos a Ujú. Dios, que es una posibilidad, ¿qué será de nosotros? Entonces, Claro. nuestra intercesión muy fuerte es el rosario por los agonizantes, para que los que han rechazado a Dios durante su vida reciban gracias de conversión y de salvación. Los que se han Mm, mantenido unidos a Dios, que puedan perseverar. Y los que se han mantenido realmente con gran devoción en el servicio de Dios, que puedan hacer un gran mérito y puedan recibir la corona de gloria de una manera grande. Entonces es un rosario, pero con estas intenciones, como dices Pepe, por los agonizantes, por los enfermos de COVID, por todos los que están al servicio de los enfermos, los médicos, las ujú, enfermeras, aquí en México les llamamos afanadores, que son los que limpian, personal de ujú, limpieza, camilleros, ujú, laboratoristas, por todos los que están al servicio de ellos. Y ujú, y bueno, desde luego también por las ánimas del purgatorio. Inspirados, como les dije, en la Virgen de Fátima, el 4 de abril tuve yo esta ujú, idea de hacer el Rosario de Esperanza. Después supe, porque no lo tenía consciente en ese momento, que fue el día que murió San Francisco Marto, y lo vi como una confirmación de que ujú, era algo que la Virgen quería, que mucha gente rezara el Rosario ahorita por los que estaban sufriendo a causa de la pandemia del coronavirus. Todos los días yo lo rezo en mi página a las 10 de la noche, Padre Andrés Esteban López Ruiz, en vivo. Yo lo dirijo el Rosario, pero no solo es esta transmisión, sino que muchas otras comunidades religiosas, los misioneros claretianos, diferentes diócesis, diferentes parroquias, diferentes congregaciones femeninas, y han hecho Rosario de Esperanza en cualquier momento del día. Yo les digo, recen el ujú, Rosario por estas intenciones, vamos a hacer un gran Rosario por todos. Eduardo Verástegui en su Rosario por el Mundo también se ha unido al Rosario de Esperanza con estas ujú, intenciones. Él estuvo muy al pendiente de mí cuando me enfermé también. Y, en fin, ujú, ujú. entonces el Rosario en cualquier momento del día. Tenemos una breve oración con la que lo ofrecemos, pero pues también es un modelo, se puede cambiar, como me decía Pepe. Lo ofrecemos como, como el ángel enseñó a los niños a ofrecer, los niños de Fátima, las oraciones, y de ahí me basé para hacerla. Oh Jesús, por tu amor, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, yo te ofrezco este Santo Rosario, y hoy particularmente lo ofrezco por aquella persona que está agonizando, para que en compañía de la Santísima Virgen María seas tú mismo quien reciba su alma en el momento de su muerte. Por los médicos, Ujú. enfermeras, todo el personal sanitario que trabaja en los hospitales cuidando a los enfermos, recibe Jesús este rosario de esperanza y sálvanos. Entonces yo los invito a todos, Pepe, gracias, la verdad, creo que todos los católicos recibimos un gran consuelo en el rosario y en las promesas de la Virgen y en la experiencia que tenemos de Ujú. que el rosario cambia, realmente cambia la historia y cambia el mundo. Gracias por rezarlo Seguro. y por promoverlo. Y a todos los que nos están viendo, Ujú. pues los invito a esto, un rosario todos los días. No nos cuesta mucho, si no tenemos el hábito de rosario, rosario todos los días diario. Hoy hay Ujú. alguien que necesita de tu intercesión. Si puedes, únete a Rosario a las 10 de la noche en la página Padre Andrés Esteban López Ruiz. Si no puedes, es ahora, hora de México, 10 de la noche, hora de México. Si no puedes, Ujú. es ahora en Ujú. cualquier momento, y la Virgen María seguramente va a recibir tu oración y va a hacer una gracia grandísima para los enfermos. Estamos poniendo en la pantalla, padre, en la cintilla, estamos poniendo precisamente su página de Facebook para todas las personas que quieran unirse virtualmente, ya no digo físicamente, pero virtualmente con usted y con todas las almas que y se le van a unir gente de todo el mundo, padre, porque usted acaba de abrir una oportunidad a un auditorio que quizá nunca usted soñó que pudiéramos llegar a tantas personas con esta iniciativa. Y la otra es la invitación que usted hace. Si no nos podemos unir a esa hora de México por alguna razón, pues en cualquier momento del día podemos rezar el rosario. Yo le voy a mandar a usted de su oración que usted ha puesto en su página, algo que me permití ampliar un pelito. Es su misma oración, pero Ah, incluyo muy a bien, todos, a los que aún no estamos contagiados, a los contagiados muy bien. asintomáticos, a los que están, en fin. Ya. Incluso también añadí ahí a los que están haciendo investigación para lograr conseguir la vacuna, que sería la única posible solución de poder detener esta situación en donde estamos ahora, padre. Padre, me quedan unos solos segundos con usted. Le quiero agradecer muchísimo y sobre todo, créame usted, nos ha hecho un enorme favor al hablarnos de una persona que ha pasado por el coronavirus. Y ahora ya entendemos lo que es esta enfermedad tan terrible
y creo que esto nos va a ayudar a todos a prevenirnos mejor. No tener pánico, pero sí tener mucho más prevención, porque mucha gente, padre, ha sido muy irresponsable. Parte del rebrote que está habiendo a nivel mundial se debe a la irresponsabilidad de mucha gente que pensó que esto era un juego, que esto era una gripita y que esto pasaba, pero con la forma que usted patéticamente nos describió, padre, tenemos que tener mucho cuidado. Así que, padre Andrés, yo le voy a pedir en estos 30 segundos que usted nos dé la bendición desde ahí, desde Ciudad de México. ¿Nos quiere bendecir en 30 segundos, padre? Claro que sí. Gracias, Pepe, y gracias a todos por estar aquí. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Gracias por lo que haces, Pepe. Gracias de verdad. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, padre, no le digo adiós porque en un futuro vamos a hacer contacto nuevamente con usted para saber cómo sigue avanzando esta iniciativa. Que Dios lo bendiga, padre. Y a ustedes ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes para seguir en Nuestra Fe en Vivo. Hasta la próxima semana.